entramos ya a la sección, una sección muy bonita de mi parte. El tema de la accesibilidad es algo muy importante y relevante al momento de crear productos digitales, ¿no? Vamos a tocar cómo la accesibilidad es necesaria para la creación de servicios e innovación digital. Bueno, como les comentaba, ¿no? La accesibilidad a veces es poco entendida, pero es útil, muy útil para poder entender qué significa y cuál es el propósito de esta, ¿no? Cuando hablamos, pues obviamente de accesibilidad, tenemos que hablar de inclusión, tenemos que hablar de pensar en todas y todas las personas que puedan acceder fácilmente, ¿no? A cualquier dispositivo, en este caso digital, ¿no? O plataforma. Y bueno, nada, agradecer, darle la bienvenida a los que recién se están conectando al evento. Ya tenemos alrededor de 1.500 participantes, que es una cifra bastante muy importante, que lo que se trata que es que esto de que compartamos estos conocimientos pueda llegar a más personas, ¿no? Y pueda difundirse para poder entender y que este conocimiento pueda ayudar a también generar un cambio, ¿no? Un cambio en lo que significa la transformación digital. Bueno, ya para entrar un poco con la presentación, tenemos a dos panelistas especialistas en el tema que nos van a ayudar y nos van a explicar y contar un poco más sobre esto de la accesibilidad. Tenemos hoy día la presencia de Doni Obregón y Liz Zúñiga, quienes nos van a acompañar en esta sesión. Tengo que recordarles a los asistentes que cualquier pregunta lo pueden dejar en la opción de preguntas y respuestas del Zoom, y después que terminemos las ponencias, estaremos resolviendo las dudas que tengan. Bueno, la sesión se va a dividir, va a ser una misma presentación, ¿no? La cual la va a iniciar Doni, y vamos a continuar con la presentación de Liz. Y ya para empezar voy a contarles un poco también sobre nuestros invitados, a ver si me ayudan con la presentación del perfil. Bueno, Doni, primero agradecerles también a los dos por estar en este gran evento. Tenemos, bueno, Doni nos acompaña, él es profesional en comunicación y marketing de la UPC con especialización en accesibilidad digital. Trabajó como asociado de accesibilidad digital para Scotiabank Perú, brindó soporte a los equipos de diseño, desarrollo y pruebas para asegurar experiencias inclusivas en los productos digitales. Es cofundador de la comunidad Ali Perú y actualmente es especialista en accesibilidad para la consultora canadiense Accesibilidad Esencial, en la que brinda apoyo a los distintos equipos de testing y remediación. Por otra parte también Liz, que nos está acompañando. Ella, a ver si me ayuda, ella es ingeniera de sistemas e informática PMP, con posgrado internacional en accesibilidad y diseño universal de la UIC de Barcelona, experto en accesibilidad, inclusión digital, web y TIC, con experiencia en accesibilidad digital y tecnologías accesibles de la Fundación 11 España. Es miembro de la IA, Asociación Internacional de Profesionales de la Accesibilidad, y CEO fundador de Espacio Accesible, miembro de la comunidad Ali Perú también, y actualmente se desempeña como jefe de proyectos y consultor estratégico de accesibilidad e inclusión digital. Muy bien, bienvenidos. Entonces empezamos con las ponencias. Es todo tuyo, Doni, la presentación. Gracias. Hola. ¿Se me escucha bien primero? ¿Me puedes confirmar, perfecto. por favor, Juan Pablo? Bueno, todo perfecto. listo. Gracias. Ya. Bueno, muchas gracias por el espacio y por la oportunidad para poder conversar un poco más sobre algo tan esencial como es la accesibilidad digital, sobre todo orientado pues a los servicios a la ciudadanía y también pensado para beneficiar a todos y todas en general. Bueno, siguiente diapo, por feliz. Antes de hablar de accesibilidad, me parece súper esencial el repasar un poquito de teoría y entender algo previamente, antes de profundizar en sí lo que es accesibilidad. Siguiente, por feliz. Ok, entonces, antes de entender lo que es accesibilidad, es importante entender qué es la discapacidad. Por ejemplo, la siguiente diapo.
Hay varios enfoques para entender lo que es la discapacidad. Hay un enfoque médico, que es el primero, que es según la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué dice esto? Que es un término genérico que abarca las deficiencias, limitaciones de la actividad y restricciones a la participación. Entonces, el enfoque médico eh, tiene una aproximación bastante a la persona, es decir, la limitación, la deficiencia eh, o la barrera radica en la condición propiamente de la persona, ¿no? Y esa propia condición es la que genera las limitaciones o dificultades que la persona enfrenta. Ese es el enfoque médico. Sin embargo, ¿hay alguna otra aproximación que sea un poco más real o que no solo se centre en la persona? Siguiente diapo. Sí, en la siguiente diapo podemos ver que existe otro modelo, en la siguiente, en la del modelo social. Existe el modelo social que dice que la discapacidad es una barrera propia que se establece al momento de que se genera una interacción entre la persona y su entorno, que impide pues total o parcialmente el desarrollo de alguna interacción. Entonces, este enfoque es un poco más real, al menos para mí, me siento mucho más cómodo con este. ¿Por qué? Porque el enfoque social o el modelo social de la discapacidad habla de que no solo la limitación radica en la persona o por la condición propia de la persona, sino que la condición o la situación de discapacidad ocurre cuando una persona se enfrenta o encuentra un espacio o encara un espacio que no está preparado para la interacción con dicha persona, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en un usuario de silla de ruedas que se encuentra con una escalera, ese encuentro entre la persona y el entorno es lo que genera la situación de discapacidad. Pero si pues esa escalera tuviese una rampa, no se daría esa situación de discapacidad. Entonces, el modelo social es un poco más realista y considera pues a la persona y a sus interacciones con el mundo que lo rodea. Ahora bien, siguiente diapo. ¿Cuáles son los tipos de discapacidad? En la siguiente diapositiva podemos ver que las discapacidades se pueden clasificar o agrupar en diferentes categorías. Existen muchas maneras de organizarlas o categorizarlas. Sin embargo, yo particularmente me siento mucho más cómodo con esta clasificación de 5 categorías, en donde primero tenemos las discapacidades visuales, que están más asociadas a lo sensorial. Ceguera, por ejemplo, la baja visión, el daltonismo, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo ceguera, entonces ceguera permanente, así que entra dentro de la categoría de visión. Es una discapacidad sensorial, es decir, que mi calidad, mi función cognitiva no está afectada para nada, solo el sentido en sí de la vista, ¿no? Igual en audición también entra dentro de lo que es sensorial, y estamos hablando de personas con sordera, personas con hipoacusia, por ejemplo, ¿no? Baja audición, también igualmente es únicamente sensorial, solo el sentido está afectado. Luego tenemos motricidad, en donde ya tenemos un grupo de condiciones mucho más amplio, parálisis parcial, amputaciones, movilidad reducida o motricidad limitada, y demás condiciones que generan dificultades al movimiento. Aquí ya hay una condición un poco más física, no tanto sensorial, eh, sino ya la condición afecta directamente la movilidad de la persona. Luego tenemos la cuarta categoría, que es cognición y aprendizaje, en donde, entonces, la cognición y aprendizaje, hablamos de todas las dificultades ya propiamente asociadas a la cuestión cognitiva de la persona, ¿no? Entonces, acá sí podemos mencionar que ya hay una afectación o dificultades ya propiamente cognitivas, y podemos hablar aquí de la dislexia, ¿no? La dificultad para poder leer textos, la epilepsia fotosensitiva, la discalculia, que es la dificultad para realizar cálculos matemáticos, el déficit de aprendizaje, este, también la dificultad para sostener la atención. Y finalmente, tenemos el habla, las condiciones del habla, las discapacidades del habla, en donde pues entra lo que es el paladar hendido, el mutismo, incluso la tartamudez entra dentro de este grupo. Entonces, estas son las 5 categorías que existen. Como dije, existen otras maneras de organizarlas,
pero estas son con las que particularmente me siento yo cómodo. En la siguiente diapositiva, es importante este enunciado que dice que también se puede tener discapacidad por estados o contextos o momentos. Por ejemplo, cuando una persona piensa en discapacidad, siempre piensa en el escenario más permanente. En mi caso, por ejemplo, que tengo ceguera, una persona que tiene sordera, una persona que es usuaria de silla de ruedas. Esas son condiciones permanentes, puesto pues se habla de que ya es una condición con la que la persona va a subsistir el resto de su vida, con la cual va a convivir el resto de su vida. No obstante, también nos olvidamos de otros escenarios, como el temporal, que es una condición de discapacidad que solo perdura un proceso, un tiempo específico, un periodo de tiempo, digamos 2 meses, 3 meses, y situacional, que es una condición de discapacidad en la cual únicamente se tiene la discapacidad o se enfrenta el escenario de discapacidad por un momento o una circunstancia específica. Eh, por ejemplo, si trasladamos esto a ejemplos prácticos, podemos hablar de que una discapacidad permanente es una persona que de repente tiene una amputación en un brazo. Una discapacidad temporal, podríamos hablar de lo que es alguien que se ha fracturado un brazo y no puede utilizar ese brazo por un periodo de tiempo, unos 3 meses, digamos, ¿no? Es una discapacidad temporal. Y situacional, podemos hablar de una persona que de repente está cargando a su hijo, ¿no? Pequeño, en una mano, y solo puede utilizar uno de los dos brazos, justamente por estar llevando a su hijo en uno de ellos. Igual, si lo trasladamos a lo que es situación de sordera, podemos hablar de una persona que tiene, pues, sordera en sí, que sería permanente, temporal, que sería, pues, alguien con infección al oído, creo que todos alguna vez hemos tenido y sabemos que eso dificulta la audición. Situacional, pues alguien que está en un lugar ruidoso, ¿no? Y no puede escuchar claramente lo que alguien viene y le conversa o le comenta, digamos, si estás en un concierto, por ejemplo, ¿no? Entonces, así se explican esos 3 escenarios. En la siguiente diapo, podemos ver, por ejemplo, una situacional en donde, pues, no podemos ver el teléfono o el dispositivo porque el contraste es bajo y hay mucho brillo solar, entonces ahí estamos enfrentando una discapacidad visual porque no podemos visualizar la interfaz. En la siguiente diapo podemos ver un temporal, alguien que tiene una infección al ojo, ¿no? Y no puede, pues, justamente utilizar esa vista por un periodo de tiempo. Y en la siguiente podemos ver ya permanente, ¿no? Por ejemplo, alguien que tiene daltonismo, que es la dificultad para percibir algunos colores, como el rojo, el verde y el azul. Entonces, una persona con daltonismo pues tiene una discapacidad visual permanente, ¿no? Ahora, en la siguiente diapo podemos ver que las cifras de discapacidad, por ejemplo, en la siguiente, ya, ahora sí. Hay un billón de personas a nivel mundial tiene algún tipo de discapacidad. Estamos hablando del 15% de la población mundial. 3 millones de peruanos en nuestro país, que es el 10,4% de la población, tiene una discapacidad. Y alrededor de muchos países se mantiene esta cifra. Siempre gira en torno al 10 o al 15% de la población del país. Ahora estamos hablando que en nuestro caso pues es el 10%, 3,2 millones aproximadamente, que es un número sumamente significativo de personas que tienen algún tipo de discapacidad. Y además, este número se ve afectado porque importa mucho el instrumento de medición. No es lo mismo consultarle a alguien, preguntarle directamente en una encuesta, ¿tienes alguna discapacidad? La persona puede decir que no, pero de repente es una persona que tiene daltonismo y no considera que el daltonismo sea una discapacidad. Entonces queda fuera de la estadística, ¿no? O diferente preguntar, cuando sales en las noches, ¿tienes algunas dificultades para distinguir a cierta distancia? Entonces, también depende mucho del planteamiento de la pregunta, de la estructuración del instrumento de medición, lo que nos va a decir que este número puede ser mayor incluso, ¿no? Y bueno, como hemos visto previamente, pues también al final todos terminamos enfrentando escenarios de discapacidad. Incluso a la vez que vamos envejeciendo, pues llegar a la etapa de vejez también es enfrentar situaciones particulares de discapacidad, debido a que baja la visión, baja la calidad, la agudeza visual, por ejemplo, ¿no? En la siguiente diapo. Bueno, entonces,
ya que entendimos lo que es la discapacidad, es importante entender ahora qué es la accesibilidad. Siguiente. Accesibilidad básicamente se define como esto: adaptar cualquier objeto o espacio para que pueda ser usado y disfrutado también por personas con discapacidad. Dentro de este enunciado es importante entender, destacar tres palabras. Usado, que significa que la persona con discapacidad debe poder utilizar sin inconvenientes el producto o servicio, sea físico, sea digital. Eh, Disfrutado significa que si la experiencia es buena para una persona, pues para una persona con discapacidad igualmente debe ser buena. Para personas con y sin discapacidad la experiencia debe ser igualmente agradable o la misma, en la medida de lo posible. Y por último, otra palabra a destacar aquí es la palabra también, lo que significa que accesibilidad no es crear algo aparte para personas con discapacidad, sino que es el mismo producto o el mismo servicio que se ofrece con adaptaciones que permitan que las personas con discapacidad también puedan disfrutar de ese producto o servicio. Ahora, siguiente diapo. La pregunta surge aquí, pero solo debemos realizar. Sí. Realizar ¿Dónde? adaptaciones, es crear desde la concepción Ok. propia. Sí. Hola. Sí, no, no, se está perdiendo por ratitos la conexión, pero ya está todo bien. ¿Me escuchas bien? Ahora sí, 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 disculpa. ahora Ya, sí, ahora sí. todo bien, continuamos. Ya. Bueno, diseño universal. La accesibilidad está muy atada a lo que es el diseño universal, lo que es que desde la concepción propia o ideación del producto o servicio, hablemos de una plataforma, una página web, una aplicación, desde el momento en que se concibe, tenemos que tomar en cuenta todo lo anterior. Tenemos que tomar en cuenta que va a haber muchos tipos de usuarios que van a estar expuestos y que van a querer utilizar nuestro producto o servicio. Y que por tanto también debemos considerar o tomar en cuenta las necesidades particulares de ese perfil desde el momento propio de la ideación de lo que vamos a crear, para que así estas personas o este conjunto pueda también acceder a los beneficios del producto o servicio que estamos creando. No se puede solo a la mitad o al final del producto, de la creación del producto, cuando ya se tiene listo, preparado, intentar parchar la accesibilidad o colocar la accesibilidad a la fuerza. Porque si hacemos eso, va a pasar esto. Siguiente diapo, y lo vamos a ver reflejado en el día a día. Vamos a tomar el ejemplo de una rampa. Ahora vamos a ver qué pasa cuando se adapta a la mala la accesibilidad. Siguiente diapo. Y la siguiente que es... ok. Ahora, ¿cómo se ve una rampa adaptada? La siguiente. Ya, la primera rampa que vamos a ver es una rampa en donde existen dos escalones, ¿no? Al inicio de la misma, lo cual pues la hace totalmente impráctica para un usuario de silla de ruedas. En la siguiente podemos ver otra rampa que tiene un poste en el medio, que también la hace totalmente no usable por una persona con discapacidad motriz, que es usuario de silla de ruedas, puesto pues que no va a poder salir de ahí, ¿no? La siguiente, una rampa infinita de unas 5 vueltas, más o menos, en donde pues el uso es totalmente impráctico para alguien que es usuario de silla de ruedas, puesto que llegaría muerto a la parte superior, ¿no? Entonces, podemos entender que aquí en estos casos, con estos previos ejemplos, lo que se ha hecho es adaptar la accesibilidad en un momento del producto cuando ya este ha estado creado y diseñado o construido. ¿Y qué pasa? Terminan siendo parches sobre el producto que hacen que no sea usable o disfrutable. Es ahí la idea de por qué debemos pensar en el diseño universal desde un inicio. Ahora, siguiente diapo. Vamos a ver cómo se ve una rampa que se pensó desde un inicio, desde la propia concepción de la misma. Siguiente diapo. Tenemos una rampa bastante bien construida, que incluso tiene una señal podotáctil para personas que utilizan bastón, como yo, que tienen discapacidad visual, y así pueden encontrar rápidamente la rampa. Entonces, siguiente diapo. ¿Por qué debemos diseñar de forma universal o por qué debemos procurar que todos los productos digitales o físicos que creemos
tengan las consideraciones necesarias más amplias para incluir al mayor número de usuarios posible. Siguiente. Porque básicamente todos y todas resultamos beneficiados de el considerar el mayor número de usuarios posible al momento de idear nuestro producto. Siguiente diapo. Tenemos una rampa de una pendiente súper suave. En la siguiente diapo tenemos una rampa de múltiples usos que puede ser utilizada para bicicletas, ¿no? En la siguiente diapo tenemos igual un padre que puede usar el coche, o sea, puede usar la rampa para subir el coche de su bebé. En la siguiente diapo tenemos una rampa para un perrito que también puede utilizarla para subir a un auto. Entonces, si nos damos cuenta, al pensar en un producto desde el inicio y crearlo y construirlo de manera idónea con todas las consideraciones y pensando en el mayor número de usuarios posible, pues vamos a conseguir que todos y todas disfruten y puedan utilizar, en este caso, nuestra rampa, ¿no? En la siguiente diapo. Entonces, ahora ya que hablamos de la accesibilidad a grandes rasgos, ¿qué es particularmente la accesibilidad digital? Siguiente, por favor. Pues básicamente la accesibilidad digital es lo mismo de arriba, solo que orientado al plano digital. Software, hardware o cualquier contenido digital que igualmente es capaz de ser usado y disfrutado por las personas con discapacidad. Si se dan cuenta, es la misma definición que accesibilidad, solo que orientado a lo digital. Usado, disfrutado, también por personas con discapacidad. Siguiente diapo. Mucha gente ignora que las personas con discapacidad tenemos varias maneras de utilizar la web. Y tenemos justamente software o hardware adaptado que nos permite utilizar los productos digitales. La siguiente diapo. Por ejemplo, primero, las personas con discapacidad visual, en este caso yo, que tengo ceguera, utilizo un lector de pantalla, que de hecho es el que me está sirviendo para seguir la pauta de esta presentación. Un lector de pantalla básicamente es un software que interpreta el código y da un feedback auditivo al usuario según lo que va haciendo. Por ejemplo, yo en este momento tengo un Word abierto donde tengo la presentación escrita y pulsando la flecha abajo, pues voy navegando por el contenido que tengo escrito en este doc de Word y así puedo escuchar mi presentación y saber qué es lo que toca decir en ese momento. Básicamente me dice qué es lo que voy haciendo según voy interactuando con la interfaz, ¿no? Eso también hay en computadora, hay en celulares. Algunos ejemplos son JAWS o NVDA, que son para PC. Yo ahorita estoy usando NVDA en esta computadora. O VoiceOver y TalkBack, que son para dispositivos móviles. VoiceOver de iOS y TalkBack de Android, que también los puedes usar en los celulares, ¿no? Y de hecho está instalado por defecto en nuestros dispositivos, así que si quieren pueden también verlo entrando a la configuración de su dispositivo celular, viendo accesibilidad, y ahí adentro va a encontrar que hay un montón de configuraciones para personas con discapacidad, pero que como dije son igual funcionalidades que benefician a todos. La siguiente diapo. Otro tipo de tecnología asistiva, que así se llaman estos productos que utilizamos las personas con discapacidad para interactuar con el contenido digital, está los Speech Input Software, que básicamente son software que permite que la persona controle el dispositivo con la voz, comandos de voz. Por ejemplo, alguien que tiene hemiplegia o paraplegia, pues no podría utilizar ni las manos ni las piernas, entonces puede utilizar comandos de voz para controlar el dispositivo, ¿no? Un ejemplo es Draw Naturally Speaking. En la siguiente diapo también podemos ver que lo que hay también son switches, devices, que es el hardware que permite que las personas con discapacidad motriz igualmente puedan utilizar alguna parte de su cuerpo en donde tengan movilidad para interactuar para navegar y para accionar cosas en la interfaz, ¿no? Son tipo dos botones que una persona puede tener ajustados en alguna parte de su cuerpo donde tenga movilidad y dependiendo de cómo los activa, puede accionar o navegar la interfaz, ¿no? Por ejemplo, en la imagen se ve uno que se llama Sip and Puff, que es soplar y sorber, ¿no? Si la persona sopla sobre la manguerita, el foco del teclado en una interfaz pues avanza o se mueve al siguiente elemento y si la persona absorbe, pues lo acciona, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, hay muchas maneras, mucho hardware, mucho software disponible. Ahora bien, la siguiente diapo, podemos ver lo que es inclusión versus accesibilidad. ¿Es lo mismo? No.
siempre hay una confusión a veces entre lo que es inclusión versus accesibilidad. Y en la siguiente diapo podemos ver que inclusión es invitarte a la fiesta y accesibilidad lo definimos como sacarte a bailar, ¿no? Inclusión es el marco. ¿Qué queremos? Queremos incluir a todas las personas con discapacidad, comunidades LGTBIQ+, comunidades indígenas, etcétera. Queremos que todos participen de nuestro producto o servicio. Pero no solo basta con decirlo. Eso es tener un pensamiento inclusivo, sí. Pero ¿qué tengo que hacer para que esto ocurra verdaderamente respecto, por ejemplo, a las personas con discapacidad? Pues hacer la accesibilidad, ¿no? Implementar accesibilidad. Entonces, inclusión va a ser el qué y accesibilidad va a terminar siendo el cómo. Lo que verdaderamente vamos a hacer para que las personas con discapacidad participen. Y hasta aquí voy yo. Muchas gracias, Donny. De verdad, información muy útil, de verdad, es súper inspirador también entender esto de un lado profundo, creo yo, ¿no? La accesibilidad creo que viene también parte de lo que significa la empatía y tener voluntad para poder implementar y empezar a cambiar los escenarios y hacerlos accesibles para todos y todas. Gracias de verdad, Dani, por toda esta información. De verdad es muy, muy inspirador. De hecho, a modo de ejemplo, hace muy poco sufrí un accidente en mi mano, ¿no? Pude vivir en carne propia esta dificultad de poder utilizar los, digamos, dispositivos, ¿no? Móviles, ¿no? Tuve que buscar la forma de adaptarme, ¿no? Pero es un ejemplo válido, ¿no? Que me tocó experimentar para también un poco darme cuenta y de la importancia que debemos de darle a que los productos digitales sean accesibles, ¿no? Eso es a modo de ejemplo. Ahorita vamos entonces a continuar ya para poder seguir con este bloque. Vamos a continuar con Luis. Muchísimas gracias, Donny. Continuamos con Luis Zúñiga. Gracias. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por el pase. Gracias, Donny. Bueno, gracias, Juan Pablo. Y también un saludo a todos los que están ahora presentes en este bootcamp. Importante que seamos muchos, que estamos persiguiendo todo el tema de la transformación digital. De nuestra parte, importante hablar del tema de la accesibilidad, como lo ha dicho Donny y también Juan Pablo. Bueno, mi tema es hablar sobre la accesibilidad y la inclusión digital. Vamos a empezar por este concepto muy usado por todos nosotros que nos dedicamos al tema de la tecnología, que es la transformación digital, ¿no? La transformación digital son todos los procedimientos que utilizan tecnologías para crear nuevos procesos comerciales, culturales, experiencias del cliente, para cumplir con los cambiantes requisitos del mercado. Y esa reinvención de los gobiernos y los negocios es la transformación digital. También hablemos de las comunicaciones digitales en el contexto de la economía global, ¿no? ¿Qué son las comunicaciones digitales? Nuestra economía está experimentando una transformación digital. Muchos estamos conectándonos diariamente, personas, empresas, dispositivos, datos, procesos. Entonces, la columna vertebral de esta economía es la hiperconectividad. Estamos aumentando la conectividad entre las personas, las plataformas digitales y más recientemente con las máquinas. La economía digital está experimentando cómo los consumidores o usuarios aspiran a obtener servicios, información y o bienes. Como resultado, se acelera este proceso de transformación digital en los negocios, gobiernos y organizaciones. Y si esta transformación digital no se realiza tomando en cuenta la accesibilidad, corremos el riesgo de aumentar desigualdades y marginalización de grupos vulnerables. Muestra de ello lo que hemos pasado el año 2020 y lo seguimos pasando el COVID-2019. Hemos experimentado que a raíz de esta pandemia, todas nuestras comunicaciones se han ido de manera digital. La importancia de las tecnologías de la información y comunicación ahora es tan importante para todos. Nos dicen, yo me quedo en casa, me quedo a trabajar, me quedo a estudiar, puedo hacer distintas transacciones. Entonces, nos estamos dando cuenta de la importancia de las comunicaciones digitales para todos. Es por ello, si nosotros dejamos de lado a las personas con discapacidad o con necesidades de accesibilidad, estamos aumentando la brecha digital.
Entonces, ¿cómo son nuestras comunicaciones digitales incluyentes en este contexto global? ¿No? Cada aspecto de la interacción humana está relacionado con la tecnología. Tenemos habilidades digitales básicas, es importante, son requeridas para formar parte de esta economía y asegurar este desarrollo económico y social. Y en esta realidad, el acceso a las telecomunicaciones y a las tecnologías es un derecho humano. Sin embargo, hoy la brecha digital es más amplia porque las personas con discapacidad, las personas mayores, las personas en áreas marginales sin acceso por problemas de conectividad o accesibilidad de tecnología, mujeres, niñas, personas con niveles bajos de alfabetización, indígenas, migrantes y otros grupos vulnerables no están incluidos en esta transformación digital. Y la vulnerabilidad y la falta de accesibilidad aumentan esta brecha digital. Entonces tenemos que ponernos a pensar cómo nosotros reducimos esta brecha digital que existe hoy en día, que lamentablemente deja de lado a muchas personas, tanto en el empleo, en la salud y en la educación. ¿Qué pasa si no contemplamos esta accesibilidad digital en esta transformación? ¿No? Hemos hablado, la ampliación de la brecha digital. Se reduce oportunidades económicas de empleo, de educación y salud y democracia de las personas con discapacidad, como hemos hablado, los adultos mayores, personas indígenas, personas con bajos niveles educativos. ¿Cuáles son las barreras comunes que encuentran las personas con necesidades de accesibilidad al interactuar con la información? A veces nosotros no lo percibimos, quizás si tenemos nuestros sentidos, podemos ver y oír, no lo percibimos, pero es importante que conozcamos que las personas podemos percibir la información de otra forma. Entonces las barreras comunes, esto es un ejemplo muy rápido, que se encuentran en las personas con discapacidad, es por ejemplo, cuando tienes un video y este video no cuenta con los subtítulos, o es los audios que no cuentan con una transcripción, ¿no? Porque decimos, vamos a tener un podcast, pero vamos, que si una persona no puede oír, necesita una transcripción. Si una persona le dices, podemos ver este video, pero es una persona que tiene dificultades en la audición, necesita los subtítulos, necesita también la lengua de señas. Otro punto, otra barrera que encontramos es la falta de texto alternativo en las imágenes y logos, que también a veces, a pesar de que las plataformas, las grandes plataformas, si hablamos por ejemplo de redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, ya están mejorando las opciones de accesibilidad, a veces obviamos colocarles el texto alternativo y por ende la persona con discapacidad que trabaja con su tecnología de asistencia no puede percibir la información que nos quiere dar cuando mostramos una imagen. También otra barrera es que no se ha considerado el uso de las tecnologías de asistencia. O sea, nosotros vamos creando información, vamos creando plataformas, vamos digitalizándonos sin tener en cuenta y sin conocer que las personas con discapacidad usan las tecnologías de asistencia. Otra de las barreras es que, por ejemplo, al interactuar con la información, los formularios no tienen un tiempo suficiente, ¿no?, para completarlo. Otra también que encontramos es que los textos deben permitir ser redimensionados. O sea, yo puedo hacer el zoom y eso no tiene que alterar el diseño. Otra barrera también es el poco contraste entre colores de texto y fondo. Y esto para todos. Esto para todos. Si nosotros ponemos un fondo pues muy suave y un texto también muy suave, por ejemplo, vamos a hablar de un naranja y un texto blanco, quizás no lo vamos a percibir todos. Y eso es muy importante que tengamos en cuenta. Ahora, por ejemplo, que hablamos de la vacunación, toda la información que nosotros podemos ver de forma visual, tenemos que tratar de que lleve ese contraste para, por ejemplo, no equivocarnos en las fechas que nos toca vacunarnos, ¿no? Entonces es muy importante que, nosotros tratemos de solucionar estas barreras que normalmente encontramos todas las personas en general. Entonces, ¿de cuántas personas estamos hablando, no? O sea, estamos hablando de 1 billón de personas con discapacidad, que lo ha mencionado Donny. Más de 1 billón de jóvenes, y nos estamos proyectando, están en riesgo de perder la audición por escuchar de forma un poco segura. Casi todos los jóvenes usan mucho los audífonos, entonces quizás en adelante se haga hipoacusia a edades mucho más jóvenes, ¿no? También podemos decir que más de 2 billones de personas adultas mayores de 60 años estimadas para el 2050. Entonces,
más de la mitad de la población necesitará TICs accesibles en los próximos 30 años. Es decir, que todos en algún momento vamos a necesitar de esta accesibilidad. Entonces, es importante que cuando hablemos de transformación digital, no solo hablemos de una transformación digital porque nos vamos a digitalizar, porque vamos a tener tantos habilitadores, sino que también esta sea social, porque la tenemos que enfocar en la persona y pensar en la persona como destinatario principal de esta transformación. Entonces, ¿cómo logramos la accesibilidad digital? Lo primero que tenemos que hacer es, ¿qué es la accesibilidad digital? Ya lo sabemos, son todas las comunicaciones, las plataformas digitales que pueden ser percibidos, pueden ser comprendidos por todas las personas. Todos vamos a poder acceder de una u otra forma, independientemente de la condición que tengamos, que puede ser que estemos en un lugar que tenga poca conectividad, que seamos personas que necesitemos nuestra tecnología de asistencia, que tengamos necesidades por razones geográficas, estemos bastante distanciados, diferentes razas, diferentes condiciones podemos tener, pero eso no es motivo para decir que estemos excluidos de alguna u otra forma, ¿no? Entonces, también tenemos que saber cómo aseguramos la inclusión de estos grupos vulnerables, cómo creamos el contenido digital accesible, tenemos que conocer las barreras que enfrentan las personas en el medio digital, y cómo desarrollamos sitios web o plataformas accesibles para personas con discapacidad. Entonces, es muy importante conocer, es muy importante. Entonces, la inclusión digital requiere tanto que todas las comunicaciones, como los sitios web, la intranet y las aplicaciones, cumplan con los criterios y estándares de accesibilidad. Muy importante es el diseño inclusivo. No solamente tenemos que diseñar para las personas que ven o para las personas que oyen, tenemos que diseñar para todos, ponernos en todos los escenarios, porque todos tenemos derecho a la información. Otro punto muy importante es cumplir las pautas y estándares, ¿no? A nivel internacional, la W3C, que es la organización mundial que dirige todo el tema de la web, tiene un grupo especial que se llama la WAI. Ellos han creado las pautas de accesibilidad al contenido, ¿no? Que son las llamadas WCAG. Entonces, nosotros estamos en constante creando información, creando tecnología, pero siempre hay que hacer cumpliendo ciertos estándares y pautas. Y a nivel internacional nos rigen estas pautas. A nivel nacional también tenemos, obviamente, legislaciones y normativas a las cuales nos tenemos que alinear y adecuar para que también nuestros contenidos, nuestra información, todas nuestras plataformas sean accesibles para todas las personas. Es importante también que cuando nosotros empecemos a diseñar productos, plataformas digitales, estas no solamente sean accesibles, sino también sean usables, ¿no? También se cumpla todos los principios, los 4 principios de las pautas de la accesibilidad al contenido, que son las WCAG, que sean perceptibles, que sean comprensibles, que sean operables y que sean robustas, ¿no? Entonces, todas las personas con discapacidad hay que tener en cuenta las tecnologías de asistencia y qué es lo que yo debo seguir para que este contenido sea percibido por todos. Entonces, la tecnología existe y mucha de ella es gratuita, como lo ha explicado Donny. Nosotros tenemos nuestros dispositivos móviles y tenemos una configuración dentro de estas que es la accesibilidad. Entonces, tenemos ya estas opciones que están en nuestros dispositivos. Entonces, como decimos, tenemos que conocer. Si, por ejemplo, tengo dificultades para hablar, ¿qué es lo que hago? Utilizo correos electrónicos, reconocimiento de voz. Si no veo bien, agrando el tamaño de la letra, cambio el contraste de los colores. Si soy una persona ciega, utilizo los lectores de pantalla que me leen todo lo que aparece en los sitios y las aplicaciones. Si tengo dificultades para usar el mouse, navego utilizando el teclado, navego utilizando tecnologías de asistencia. Si no oigo bien, leo los subtítulos de los contenidos multimedia, utilizo mensajes de texto. Entonces hay que saber que tenemos mucha tecnología, mucha de ella gratuita, pero hay que ponernos a trabajar en mejorar, obviamente, y dar acceso a todas las personas. Y por eso este mensaje que dice, no obstante, los sitios web, los aplicativos móviles y el contenido digital no siempre son accesibles y usables para todas las personas. Entonces, es importante que todas las empresas, instituciones y organismos públicos tengan en cuenta el impacto positivo de la accesibilidad y priorizar la inclusión digital, haciendo que sus páginas y comunicaciones digitales sean cada vez más accesibles por el principio de no exclusión, la responsabilidad social y corporativa.
Entonces, ¿cómo implementamos esta accesibilidad? No es muy importante saber el concepto de la cadena de accesibilidad. La cadena de accesibilidad supone que todos los elementos que componen están interrelacionados entre sí. Y si dichos elementos tienen que cumplir con los criterios de accesibilidad para que ésta no se rompa y nadie quede excluido de vivir la experiencia. Aquí un ejemplo, por ejemplo, si nosotros decidimos irnos de viaje, planificamos el viaje, decidimos qué medio de transporte usar, accedemos a un entorno que es bastante accesible, pero quiero tratar de informarme en ese museo, por ejemplo, de un cuadro, ¿no?, que me muestran. Si yo no he implementado tecnología, no he implementado soluciones digitales para todas las personas, la persona que va a visitar este museo, que puede ser una persona quizá con ceguera, o una persona con dificultad auditiva que está en ese momento observando un video, no va a poder enterarse. Entonces ahí estamos rompiendo esta cadena de accesibilidad y ya no vamos a permitir que esta persona viva la experiencia. Y es muy importante que todos podamos llegar a la experiencia final. Entonces, la empatía es un punto muy importante, lo ha mencionado Juan Pablo, es el punto más importante de esta cadena de accesibilidad, porque tenemos que ponernos en el lugar de la persona. Siempre que diseñemos, todos los que trabajamos en tecnología, hay que pensar primero en ello. Si tenemos ya un mal diseño, lamentablemente, todo nuestro proyecto seguramente ya no va a funcionar, y cuando te digan empieza a adaptar la accesibilidad, quizás incluso en una evaluación te pueden decir que esto no funciona, que no es escalable lo que has hecho, porque vas a tener que remediar y hacer muchos parches. Importante conocer las necesidades de las personas, cómo estas interactúan, las tecnologías de apoyo que usan, las barreras que encuentran al interactuar con las TICs, la formación, el conocimiento y las habilidades, y el plan de adopción de la accesibilidad en toda organización, en toda empresa. Es muy importante tener unas políticas claras, unos lineamientos claros, seguir unas pautas, seguir las leyes y normativas, tener un presupuesto, un plan de acción para que nosotros podamos empezar a ejecutar y mejorar obviamente nuestros servicios digitales. Y ahora esta pregunta, ¿por qué la accesibilidad digital en los servicios al ciudadano? Porque es sinónimo de calidad e inclusión, contribuye a la sostenibilidad y a la responsabilidad social, garantía de seguridad y autonomía en la satisfacción de servicios, fomenta la excelencia al servicio del ciudadano, servicios del mayor nivel de calidad y accesibilidad, posibilitando su utilización para todos los ciudadanos y quienes nos visitan. Hay que pensar también que hay gente que viene de fuera a visitarnos y también en algún momento van a interactuar con nuestros servicios digitales. Muy importante porque genera oportunidades de negocio para diferentes actores de la cadena de valor, proporciona un acceso equitativo e igualdad de oportunidades a personas con discapacidad o con necesidades de accesibilidad, la diversidad del perfil ciudadano, tienes opción de opinión, participación, conocimiento. Las tecnologías son parte importante de la cadena de accesibilidad, ya lo hemos mencionado, y en nuestros días la accesibilidad a las comunicaciones digitales es un derecho humano. Incentiva la colaboración pública-privada y brinda acceso a la educación, muy importante ahora en lo que estamos pasando. Muchos niños necesitan educarse, tengan o no discapacidad. Empleo, salud, ocio y entretenimiento. Es por eso muy importante que las instituciones públicas necesitan de la tecnología para generar y gestionar estos servicios públicos a disposición del ciudadano en todos los ámbitos. Por ende, todos los servicios digitales deben de ser accesibles y de esta forma se reducen los costes y se gana en eficiencia y eficacia. Las tecnologías son un medio equiparador de oportunidades. Tenemos ya las tecnologías, empecemos a trabajar por mejorar la accesibilidad de nuestros servicios y que todos nuestros ciudadanos obviamente estén satisfechos con los mismos. Yo me despido diciéndoles que detrás de cada persona hay una historia diferente y unas necesidades diferentes. Entonces, empecemos a trabajar, creo que hay tiempo para ello y esperemos que nuestro país también sea accesible totalmente de la forma digital. Les agradecemos bastante por su permanencia en esta charla. Estos son nuestros datos. Mi colega Donny Obregón, los míos, ahí tienen nuestros correos, el acceso a LinkedIn y bueno, cualquier consulta, estamos aquí para atenderles. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Liz. Muchísimas gracias, Donny, por tanta información tan valiosa que nos han brindado ahora. Vamos a pasar a una sección de
Dos preguntas puntuales para que puedan ayudarnos a resolverlas. Esas dudas vienen del público. Bueno, siguiendo con la secuencia, ¿cómo? Hay esta pregunta que también me llama a mí la atención porque es algo que siempre afrontamos dentro de, cuando estamos siendo parte de una institución o una entidad privada, una entidad pública en el trabajo, y queremos que la organización pueda entender el verdadero valor, ¿no? Y viene, ¿cómo convences a tu organización, privada, pública, de vincular aspectos de accesibilidad, ¿no? ¿Cómo podemos plantear que esto realmente sea una prioridad? Ya. Yo voy primero y de ahí te doy mi opinión y también Sí. Lisa adiciona. Siempre cuando se habla de este asunto de accesibilidad, existe una visión muy sesgada de que es únicamente beneficioso para personas con discapacidad, ¿no? Independientemente de que es un derecho en sí mismo, ¿no? Que es que todos tengamos acceso igualitario a los servicios ofrecidos, servicios y productos ofrecidos. También hay otras razones que, bueno, yo he aprendido a lo largo de este tiempo que tengo trabajando aquí. Primero, que estamos atendiendo a un mercado de por sí que tiene capacidad y poder adquisitivo y que no encuentra o no tiene a la mano productos o servicios que verdaderamente respondan a las necesidades particulares de accesibilidad que tienen. Por ejemplo, en mi caso particular, yo a nivel de aplicativos de movilización, de taxi y demás, yo utilizo Uber porque es súper accesible y estoy fidelizado con Uber. De hecho, es el que más empleo, más que otras aplicaciones, porque es el que es más accesible para mí. Y eso es una ventaja. Estás accediendo a un mercado que tiene poder adquisitivo y que va a utilizar y se va a fidelizar con tu producto si es que incluyes la accesibilidad desde un inicio, ¿no? Entonces, quitarse la visión de que las personas con discapacidad no tienen las mismas necesidades de más de movimiento de dinero, movilización, etcétera, ¿no? Son las mismas. Entonces, ahí pues puedes atacar un sector bastante interesante, ¿no? Estamos hablando de 3 millones de personas, que te jales el 10% de ellas es bastante significativo. Otra razón es porque existe ya la normativa de por medio, ¿no? En otros países ya se viene dando sumamente fuerte legislación específica de accesibilidad. Acá ya nada más en Argentina, hace poquito se ha vuelto a trabajar sobre la ley y se está metiendo bastante presión para que se le dio un año a las empresas para que fueran accesibles y para que su contenido fuera accesible para las instituciones públicas. Y ahora pues están con el tiempo en contra porque ya el ciudadano puede denunciar que tal portal público no es accesible. Y eso se sigue dando, ¿no? Ya otros países de la región probablemente continúen adoptando estas mismas medidas. Otra razón propia desarrolla bastante, si queremos trabajar para proyectos extranjeros, Estados Unidos, Canadá, España, otros países de Europa, se requiere que tengamos conocimiento de accesibilidad, porque en la legislación propia de Estados Unidos, de Canadá, está asociada a discapacidad. Hay bastante legislación sobre accesibilidad. Y se requiere, porque hay mucha regulación allá. Entonces, si uno quiere trabajar con un proyecto extranjero, sobre todo en el norte, va a tener que saber sobre accesibilidad. Esas son algunas de las razones que yo he encontrado y conozco. Y bueno, si no es suficiente, it's the right thing to do, ¿no? Pero siempre tratar de venderlo por el lado pues, que le interesa al perfil al cual nos estamos dirigiendo, ¿no? No sé, Liz, si tú ahí tienes algo que adicionar. Sí, bueno, siempre es importante, como dices, cómo convenzo, ¿no? Siempre es importante primero, como te digo, generar la empatía, el compromiso es muy importante, el compromiso pues de jefes, el compromiso de quien lleva una institución, de quien lleva una empresa privada, porque hay muchas oportunidades, ya sea a nivel público como a nivel privado, ¿no? Es importante porque la accesibilidad también ya sabemos que crea beneficio social al tiempo que beneficio económico. Como dice Donny, si yo soy usuario de Uber, me he fidelizado, y no solo me fidelizo yo, se fidelizan mis amigos, mi familia. Si yo, por ejemplo, voy de turismo y sé que este hotel es accesible y los sistemas de información y comunicación también me fidelizo y no voy solo, sino voy con gente, voy acompañado. Entonces, aparte de ello, es muy importante que todos tenemos el derecho, tenemos que empezar a trabajar en estos temas ya porque la población lo exige, porque hoy en día ya tenemos estudiantes, niños, personas que trabajan con estas necesidades de accesibilidad
y en algún momento todos lo vamos a necesitar. O sea, no esperemos quizás que luego vengan reclamos y nos digan, bueno, yo no pude hacer una declaración, o no pude quizá pagar un impuesto, porque nos puede pasar, o sea, nos puede pasar, y es porque quizá nuestra plataforma realmente no es lo suficiente accesible para todos. Entonces tratemos de que esto no ocurra, que esto no pase, pensemos en que nos vamos a beneficiar todos, y pues como dice Donny, también el cliente, el consumidor, los ciudadanos son muy importantes, ¿no? Eso es lo que podría aportarte. Gracias Donny, gracias Liz. Justo un poco profundizando en esa parte cuando mencionas sobre las plataformas. Otra pregunta también es, ¿por dónde comenzar, ¿no? Aplicar? Por ejemplo, tenemos ya un sistema creado, ¿no? ¿Cómo hacemos esa auditoría para poder, digamos, analizar las mejoras en accesibilidad de esa plataforma o servicio digital, ¿no? A ver. Ya, ok. Lo que yo considero ahí, ahora sí. Ya, lo que considero ahí es, bueno, ¿por dónde empezar? Estamos hablando de que la WCAG, que es justamente el estándar de accesibilidad internacional que existe para contenido digital, tiene 4 principios, 13 guidelines y 78 criterios. Entonces, empezar por algo creo que es lo clave, porque si queremos cumplir todo de inmediato, resulta imposible, porque es algo que tiene que hacerse de manera escalable. Lo ideal yo siempre considero es empezar con una tecnología asistiva, ¿no? De repente decir, ok, no voy a hacer que mi contenido por ahora se adapte para, no sé, pues Zoom, me voy a enfocar en lo que son lectores de pantalla, ¿no? O me voy a enfocar en esta otra tecnología asistiva, o me voy a enfocar en determinados criterios. Por ejemplo, la WCAG tiene 3 niveles de conformidad. Voy a ir únicamente por ahora con el nivel A hasta tal fecha, y ahí a partir de tal fecha a tal fecha alcanzaré el AA. Entonces, es tratar de enfocar o tratar de orientarse, mi internet, tratar de orientarse hacia alguna de las, tratar de definir uno su alcance propio, ¿no? Su scope. No tratar de ser tan ambicioso al inicio, Claro. pero sí aproximarse a algo, ¿no? Es Empezar únicamente también, con algo, que es lo esencial. disculpa que te corte. Sí. Sí, es como que ir por partes, ¿no? Empezar a analizar por partes e ir construyendo a base de necesidades específicas, ¿no? Así es. Y la otra parte de cómo validar la auditoría se la dejo a Liz. Vale, perfecto. Sí, como ha hablado Donny, nosotros, bueno, siempre que hacemos quizás cómo adecuamos, ¿no?, una plataforma, es importante analizar esta plataforma, analizar el público objetivo, las necesidades que tiene este público objetivo, y tenemos que ponernos a trabajar en analizar de forma manual, de forma automática, involucrar a personas con discapacidad, porque son ellas los que nos van a decir si realmente para ellos esto está funcionando, esto es usable para ellos. Obviamente son personas que ya tienen ciertas competencias digitales, si hablamos de plataformas digitales, especialistas en accesibilidad, tengan o no discapacidad, también involucrarlos, preguntarles si realmente esto va a funcionar, porque nosotros quizás, yo por ejemplo, no tengo una discapacidad, puedo usar un lector de pantalla, pero no tengo la misma práctica como una persona que sí es usuario de lector de pantalla, como por ejemplo no tengo una práctica en usar una silla de ruedas para rodar por la calle, quizá no pueda sortear un obstáculo, sin embargo las personas con discapacidad a veces aprenden a sortear esos obstáculos, ¿no? Y es importante por eso validar de qué forma. O sea, hacemos la auditoría, como dice Donny, tenemos los estándares, tenemos que validar con las tecnologías de asistencia si realmente esto funciona, si esto cumple, remediar en caso encontremos ciertos errores. Y bueno, es un planteamiento grande en realidad que se hace para cada proyecto con un objetivo firme de que esto pues sea accesible y pase desapercibido en algún momento, porque todos, si trabajamos con la tecnología, con el dispositivo que trabajemos, no podemos decir no puedo acceder porque tengo una conexión más lenta,
porque tengo un lector de pantalla, porque necesito subtítulos, no, o sea, la información se tiene que dar. Entonces es muy importante que cuando hablemos de estos proyectos donde nosotros vamos a generar estas auditorías, pues lo hagamos siempre conociendo el perfil de las personas que van a usar este producto, conocer todo respecto a las tecnologías de asistencia, las personas con discapacidad, y empezar a remediar todos los errores en fases, porque vamos a proyectarnos en fases, qué es lo que primero vamos a remediar, qué es lo segundo, y estas prioridades las establecemos con el mismo cliente, con la misma organización, qué es lo que queremos empezar. Como dice Donny, podemos empezar en pasos, o sea, primer paso, por ejemplo, podemos decir un ejemplo, empecemos a remediar todos los problemas que tenga con los lectores de pantalla. Por lo menos saldremos con una versión que ya esto está corregido y podemos ir incorporando luego otras necesidades para luego ya tener un producto más funcional para todos. Ok. Liz, Donny, gracias. Sí, complementando nada más a modo de experiencia, pues sí, en la Secretaría venimos implementando rigurosamente todos los mecanismos, ¿no? Para que la accesibilidad sea, digamos, la accesibilidad no es negociable, ¿no? Entonces, de por sí, las entidades necesitan entender esto, ¿no? Como una prioridad. Siempre aplicamos esto en cada producto, servicio que vamos creando, ¿no? Hacemos un análisis de los colores. Todo existe un porqué, ¿no? Detrás que genera una consistencia y con el objetivo de poder ayudar, ¿no? De eso se trata, ¿no? De que todos puedan acceder a esos servicios o productos. Y lo hacemos, es una de las priorizaciones, ¿no? Que tenemos en Go y en todos los... bueno, continuando, voy a dar también el pase a Mariuszka. Bienvenida, Mariuszka, otra vez al bloque. ¿Cómo están? Muchas gracias, Juan Pablo. Voy a poner un poquito más de volumen aquí. Yo espero, en primer lugar, quiero agradecerles de todo corazón, tanto a Donny como a Liz, por habernos regalado estos minutos tan motivadores y además tan inspiradores, ¿no? Para poder continuar con la tarea que tenemos a nivel de las entidades públicas y sobre todo cómo llevamos todas esas experiencias de reconocernos diferentes, de reconocernos especiales todos y cada vez que diseñemos cualquier tipo de proceso, cualquier tipo de servicio, sea este un servicio físico o digital, pensemos en la accesibilidad. Muchas veces quizá ¿no? En las conversaciones de ayer, en las conversaciones de hoy, a veces en redes sociales, cuestionamos que no nos gusta Go.p y decimos, no, es mejor como estaba antes. Bueno, Go.p prioriza, como bien ha comentado Juan Pablo, y como siempre comenta e indica Camila, que es quien diseña, centrado en los ciudadanos, Go.p prioriza la accesibilidad, los colores, la lectura, todo aquello que ha conversado Donny. Y Donny, de verdad, muy inspiradora tu presentación, porque probablemente muchas de las casi 1.600 personas que están conectadas aquí con nosotros no se han dado cuenta de lo que tú nos comentaste, ¿no? De la discapacidad visual que puedes tener. Además, mis respetos realmente por cómo has podido aprovechar la tecnología en beneficio dando el ejemplo de cómo hoy la tecnología se puede poner al servicio de nosotras, las personas, de los ciudadanos y en todo el país. Y como bien comentaba Liz, no solamente, y tú también, no solamente pensemos en que la accesibilidad pasa por personas con alguna discapacidad, no, sino todo tipo de accesibilidad. Me quedo con esa frase que has comentado de realmente incluir, no es invitar a la fiesta, ¿no? Sino sacar a bailar a las personas y que todos podamos tener estas mismas oportunidades. Recordemos, Go.p tiene accesibilidad, prioricemos la migración de nuestros portales, de todas las entidades públicas hacia Go.p. Los principios de diseño están centrados en darle la oportunidad a todas las personas de poder acceder a esta información de manera sencilla. Vamos a hacer una especie de resumen de lo que hemos visto en la mañana. Me acompañan, ahorita estamos cerrando, nos queda exactamente un minuto.
En la mañana hemos podido mirar el pensar y escribir en torno a las personas, en torno a los ciudadanos. Estamos cerrando este primer bloque con un análisis profundo sobre la accesibilidad. Entonces, si nosotros pensamos escribiendo para las personas, damos pase a ese derecho a entender, también tenemos un derecho a poder tener plataformas digitales accesibles y procesos accesibles. De la misma manera hemos conocido la experiencia de gov.br, espectacular lo que ha avanzado Brasil. Creo que tenemos un buen lugar para ir siguiendo lo que vienen avanzando y replicarlo en el Perú de manera muy rápida. Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú.